Bueno, mis hermanos, una vez más, muy buenos días. Ya casi 3 meses desde que iniciamos este estudio acerca del tema del principio regulador de la adoración. Y como lo hemos dicho, esto se trata de que nuestro fundamento en cuanto a este tema, en cuanto a lo que es la adoración como tal a Dios, se halle más que en una práctica o una tradición, porque recordemos que esto ha sido algo que nosotros podemos ver en la historia de la iglesia, cómo es que la adoración ha sido dada al Señor, más que poder verlo y que nuestro fundamento diga, no, es que nosotros lo hacemos porque es que nosotros venimos de la Reforma y la Reforma siempre ha hecho esto y además en la confesión de fe pues nosotros lo vemos. No, hermanos, más que nosotros poder decir que nuestro fundamento se encuentra en una práctica o tradición de la iglesia, se encuentra realmente en las Escrituras, porque son las Escrituras la regla de fe y de conducta para la iglesia, ¿sí? Porque, hermanos, si usted y yo nos basamos en la tradición, estamos sobre arena, pero cuando estamos en las Escrituras podemos estar completamente seguros de que lo que estamos haciendo es lo que Dios nos ha a nosotros demandado. Hemos tomado entonces, primeramente, como referencia el Antiguo Testamento. Hemos visto desde Adán, sus hijos, Noé, Abraham, Moisés, Nadab, Abiú, y hace una semana estuvimos hablando de Saúl. Y la idea es que digamos que en esta mañana tal vez nosotros podamos dar por terminado ese recorrido que hemos hecho por el Antiguo Testamento y continuemos progresando en el tema, en otras cosas que nos atañen también respecto al tema de la adoración. Miren, lo importante aquí es que con este estudio que llevamos podamos tener en mente que la adoración a Dios no debe o no es producto de nuestro gusto. La adoración a Dios no es producto de nuestro entendimiento simplemente o imaginación. La adoración a Dios no es por algo nuestro, sino que la adoración es según su voluntad revelada en las Escrituras, que es lo que regula la adoración. En esta mañana vamos entonces a proseguir y a darle la bienvenida a otro de los personajes que nos enseñan acerca del tema del principio regulador. Y ese personaje es el rey David. Vamos a hablar del rey David y de lo que ocurrió y aconteció en ese episodio que todos conocemos. Pasamos por Saúl y nos dimos cuenta que Saúl fue un hombre desechado por Dios al desobedecer ¿en qué? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la adoración, en cuanto al mandamiento que a él se le había dado. Y por eso cuando este hombre desobedeció al Señor, Dios lo desechó y Dios mismo le informó a través de Samuel que Dios se había buscado un varón conforme a su corazón que le sucedería como rey de Israel. Hermano, la adoración es algo tan serio que mire que por desobedecer en la adoración el Señor cortó ¿a quién? A un hombre, lo cortó de su reinado. Miren, ahora vamos a llegar, porque recuerden que esto hemos ido de punto en punto, hemos ido de paso en paso, hay unos pasos que son grandes, no hemos ido simplemente pasando capítulo por capítulo, pero sí hemos llegado a los puntos más importantes que nos enseñan acerca de la adoración, y ahora hemos llegado al establecimiento del reinado de David, donde él fue posesionado como rey y progresivamente fue tomando posesión de ese reinado, porque recordemos que aunque Saúl fue desechado, ¿cuánto tiempo duró ¿Cuánto tiempo duró Saúl en el reino? Eso es importante tenerlo en cuenta y eso es para uno poder evaluarlo sobre nuestras vidas y aplicarlo a nuestras vidas. Aunque fue desechado por Dios y él fue informado, él duró 40 años como rey, pensando que era rey cuando el Señor lo desechó ¿desde cuándo? Tiempo atrás. Así que hay muchas personas que le adjudican su salvación a 40 años de estar en una iglesia y hace rato fueron desechados por el Señor. Bueno, ese no es el tema. En segundo libro de Samuel capítulo 5, porque siempre vamos, acuérdense que vamos de atrás hacia adelante para poder tener un poquito de entendimiento en cuanto al contexto, tenemos cómo David es proclamado rey de Israel. Y en ese momento todos los enemigos del pueblo de Israel empiezan a retroceder frente a este rey que Dios ha puesto. Y entonces lo que hace David prácticamente como primero es que toma la fortaleza en Sión, que es la ciudad de David.
Y el versículo 10 del segundo libro de Samuel, capítulo 5, el versículo 10 nos dice lo siguiente. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Miren entonces que David es proclamado rey. ¿Y quién iba con él? Dios. Dios empezó a darle el reino, empezó a permitir que los enemigos de David empezaran a retroceder. Dios lo empezó a hacer engrandecer. Y resulta que en ese favor de Dios, en ese favor que Dios tiene para con David, este rey que es conforme al corazón, le concede también el favor de algunos de los reyes que antes estaban en contra de él, dándole a estas personas donativos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuáles donativos? Bueno, les dan regalos, les dieron madera, les dieron una cantidad de cosas. Y en este avance entonces, en este avance del reino de David que el Señor le está dando con su favor, los filisteos, que son fieros o eran fieros enemigos de Israel, se levantan contra David cuando oyeron que él fue proclamado rey. Ahí en ese momento ellos se levantan contra este rey que Dios ha dado. ¿Y qué es lo que pasa? En ese momento cuando los filisteos se levantan en contra del rey David, ¿qué hace David? Bueno, David consultó a Dios. Eso es lo que nos muestra a nosotros la Escritura. David consultó a Dios para saber si él debía hacerle frente a este enemigo. ¿Y qué le responde Dios? Dios le responde y le dice, sí, ve, porque yo los voy a entregar en tu mano. Todo esto ocurrió y se manifestó como algo que evidenciaba que Dios estaba ¿con quién? Con David. ¿Y que estaba con quién? Con el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, ¿qué podemos ver aquí entre David en diferencia con Saúl? En diferencia con Saúl. Bueno, que David era un hombre conforme al corazón de Dios y él se apoyaba ¿en qué? En Dios para consultar ¿qué? Los movimientos que tenía que hacer. ¿Diferente a quién? A Saúl, que al final tomó ¿qué? Decisiones él solo. Entonces, hermano, esto lo podemos ver nosotros en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 6, y vamos a leer nuevamente el versículo 1 al 11. Versículo 1 al 11. Dice así la Escritura. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed Edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Hermanos, esto que estamos nosotros leyendo acá, esto que nosotros leemos acá, es un evento de culto, es un evento cúltico delante del Señor. Jerusalén, en este momento, o sea, como evento cúltico, lo que está haciendo es que Jerusalén está siendo dedicada
como el lugar de culto a Dios. Eso es lo que se está haciendo. Jerusalén como ese lugar, como ese centro de culto a Dios, está siendo dedicada como la capital en cuanto a lo que era la religión y política del pueblo de Israel. Entonces, por eso es que David estaba trasladando el arca de Dios, que era el símbolo de la presencia especial de Dios, y ponerla en Jerusalén, para que la presencia de Dios habitara ¿en dónde? En Jerusalén, en medio de su pueblo. Así que para este momento, David, recuerden, según lo que les acabo de decir del capítulo 5, David se había podido dar cuenta de que Dios estaba con él. David se dio cuenta de eso y le había confirmado en su reino. El versículo 12 del capítulo 5, lo que le estoy diciendo no es porque yo me lo estoy inventando, sino porque la misma escritura lo dice. Segundo libro de Samuel 5:12. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de ¿quién? De su pueblo Israel. Ven entonces que para ese momento David entendía y se había dado cuenta de que Dios estaba con él, porque había confirmado su reino. Ahí lo podemos ver y leer. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? Y ya empezamos a darle un poquito más de forma a lo que queremos hablar del principio regulador. En enseñanzas anteriores vimos cómo el fervor religioso, ¿sí recuerdan el fervor religioso? ¿Sí recuerdan, no? Enseñanzas anteriores. El fervor religioso es una tentación. Y es una tentación que nos desvía, es una tentación que nos ciega y hace que usted y yo nos olvidemos de lo que es correcto. Parece ser que esto mismo ocurrió con David. Parece ser. Y en segundo libro de Samuel que estamos leyendo, vemos a un David primeramente consultando a Dios, ¿cierto? Él va, los filisteos se levantan contra él y en el capítulo 5 David consulta a Dios y entonces el Señor lo favorece. Pero para entender realmente qué fue lo que ocurrió en esto que acabamos de leer del capítulo 6, qué fue lo que ocurrió en el evento de Usa, usted y yo debemos mirar también en las Escrituras el evento paralelo que también nos es manifestado y narrado a nosotros en las Escrituras y que nos da más detalles de lo que pasó allí en la historia para que usted y yo podamos completar y entender lo que ocurrió allí. Vamos a ir a primer libro de Crónicas, capítulo 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Vamos a ir allí un momento. Nos vamos a dar cuenta más o menos qué fue lo que ocurrió, poder empezar a entender y atar cabos y a completar la historia. ¿Qué nos dice primer libro de Crónicas, capítulo 13, desde el versículo 1 al 4? Mire lo que dice. Tenga en cuenta lo que ocurrió allá en Samuel 6, en segundo libro de Samuel 6, lo que pasó. Y mire lo que dice Crónicas. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien ¿a quién? A todo el pueblo. Yo espero que ustedes hagan conexiones con lo que acabamos nosotros de leer. Y cuánto nos enseña a nosotros la Escritura. Y cuánto nos conoce a nosotros Dios, nuestro creador y hacedor. Hermano, Dios nos conoce tanto. Nos conoce completamente. Lo que usted y yo desconocemos, Dios lo conoce. Miren, Dios sabe cómo nosotros, al ser participantes de su favor, recuerde que David, ¿qué dijo? Dios está conmigo. Él lo entendió.
Dios lo favoreció, le consultó y Dios ¿qué le dijo? Vaya. Entonces, Dios sabe cómo cuando usted y yo somos participantes de su favor, de su compañía y de su bondad, estas cosas, no porque sean malas en sí mismas, porque vienen de parte de Dios, sí nosotros tenemos un problema con ellas. Y esto nos hace proclives a nosotros a olvidar y darnos permisos que usted y yo no debemos tener. Mire, lo que le estoy diciendo es lo siguiente en cuanto a David. Nos dimos cuenta en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel que David le pidió consejo a Dios para enfrentar a los filisteos. ¿Cierto? Dios consultó. ¿Qué fue lo primero que hizo David? Consultar a Dios. ¿Qué fue la diferencia con quién? Con Saúl. Pero resulta que cuando llegamos al caso del arca, que es lo que estamos leyendo el capítulo 6, y por eso vinimos a Crónicas, en el caso del arca, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya todo cambió, la escena cambió. ¿Qué pasó? David consultó, no a Dios, sino que ¿a quién consultó? Primeramente a los que lo habían acompañado a la batalla contra los filisteos. A ellos llamó, a los capitanes. ¿Es así o no es así? Y luego de todo esto convocó al pueblo y les pidió permiso, les pidió aprobación para hacer lo que vendría. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo estuvo de acuerdo porque a ellos ¿qué les pareció? Les pareció bien. Ahora entienda que estaba todo el pueblo y que David dijo, hagamos llamar a todos nuestros hermanos, sacerdotes, levitas, todas estas personas, hagámoslos llamar. Y les preguntó, ¿y qué dijeron ellos? Nos parece bien. Aquí es donde vemos el contraste que David tuvo en este caso, tuvo primero por consideración ¿a quién? Al pueblo, antes que la voluntad de Dios. Por eso es que el versículo 2 de Crónicas dice, si os parece bien y si es la voluntad de Dios. ¿Dónde estuvo Dios? ¿Dónde? ¿A usted no le parece? ¿Esa frase no le aplica a usted? Hagamos esto, a ver si es la voluntad de Dios. ¿No les suena eso? ¿A nuestro propio lenguaje? Miren, así es Dios de minucioso. Esos son los detalles tan minuciosos que la Biblia nos enseña para que usted y yo nos demos cuenta de que lo que pasó con Usa fue una cantidad de errores y de pecados por no haber tenido en cuenta al Señor. Eso no fue de gratis. Dios dice en la Escritura que nunca aflige porque sí. David no consultó a Dios si su plan era o era lo que se tenía que haber hecho en ese momento. La confianza de David, ¿dónde estaba puesta? ¿Dónde estaba puesta la confianza de David? En asumir, no en los capitanes. No olviden lo que les estoy hablando. La confianza de David, se los dije, estuvo en asumir que el favor de Dios estaba con él. Y entonces, que como ya Dios había estado con él en esto, pues él asumió de que Dios continuaba ¿con quién? Con él, aunque ya no lo consultara. Pues como Dios está conmigo, pues yo para qué lo voy a consultar. Ya Él está conmigo, no hay necesidad. Ay, hermanos, yo sé que realmente no es fácil juzgar este tipo de cosas. No es fácil. Nosotros tenemos las Escrituras y por eso podemos juzgarlo y verlo. Pero esto no es fácil juzgarlo. ¿Por qué? Porque cuando David consultaba al Señor, ¿qué le decía el Señor? Sí. Entonces, si el Señor le decía a David que sí, entonces David dio por sentado no tener la necesidad de consultar. Por eso les he dicho, dar las cosas por sentado es muy peligroso. Muy peligroso. Él dijo, pues si ya Dios me ha acompañado hasta aquí, ¿qué necesidad tengo de preguntarle esto? Si esto sí parece noble. Esto sí parece noble. Dios quiere que su arca esté en Jerusalén. Así que
lo que tenía que ver con el pueblo y la guerra, lo consultó a Dios. Mas lo que tenía que ver con Dios y su gloria, lo dejó a disposición ¿de quién? Del pueblo, del pueblo. Así que, hermanos, con esto podemos aprender mucho también de lo que tiene que ver con la adoración y con lo que tiene que ver con el establecimiento y el orden de la iglesia. Pero ese no es nuestro tema. Mire, podemos darnos cuenta entonces que esta serie de aparentes pequeñas desobediencias fueron sumando hasta llegar al evento del cual David y el pueblo tendrían que lamentarse más adelante. El arca estaba en casa de Abinadab. Y resulta que el arca estaba en casa de Abinadab por muchos días. Según el primer libro de Samuel capítulo 7, el arca llevaba en casa de Abinadab por lo menos 20 años. Es lo que dice, la misma escritura lo dice, 20 años. Así que era razonable que el arca fuera trasladada a Jerusalén. Así que es por eso que se toma la decisión de llevarla. Pero lo que se debe tomar en cuenta aquí es que aún esto que David estaba haciendo, esto que parecía tan noble, tan loable, digno de alabanza, esto aún había sido ya revelado, regulado y ordenado por Dios, los elementos y los asuntos que correspondían a la adoración pública y en cuanto al transporte de los utensilios sagrados. Todo eso ya estaba revelado en las Escrituras. Y eso se lo voy a mostrar. Recuerdan que venimos de Moisés, ¿no? Hemos pasado por Moisés. Así que en la época de Moisés, Dios ordenó, reguló y reveló quiénes eran los encargados para esta labor, para esta tarea, por ejemplo, de transportar. ¿Quiénes eran? Los hijos de Leví, que para ese momento, en Números capítulo 3, según para ese momento, las personas encargadas para la labor del ministerio, del tabernáculo, de todas estas cosas, eran los hijos de Leví, que eran Gersón, Coat y Merari. Eran ellos tres, estas tres personas. Y a cada uno de ellos Dios le asignó funciones. Vayamos a Números capítulo 3. Números capítulo 3. Y dice así la escritura en Números capítulo 3, versículos 25 al 27. A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión, estarán en el tabernáculo la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. ¿A cargo de quién estaba esto? ¿A cargo de quién? De los hijos de Gersón. Miren, el Señor había regulado en tiempos de Moisés esto. Versículos 29 al 31. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estarán ¿quién? El arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Entonces, para los de Coat, ¿estaban las cortinas del atrio? ¿Para los de Coat? Exactamente. Versículos 36 al 37. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Entonces, a los de Coat les correspondía las tablas del tabernáculo. Ok, tenemos entonces aquí en estos versículos a quienes se les habían dado las diferentes directrices en cuanto al tabernáculo de reunión, en cuanto a su transporte, cuál era la responsabilidad de cada uno de ellos. Sin embargo, ahí en el capítulo siguiente, en Números 4, versículos 4 al 5,
versículos 4 al 5, miremos qué nos dice la Escritura. 4 y 5, versículos 4 y 5 del capítulo 4. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será ¿cuál? Cuando haya de mudarse, miren, ¿haya de qué? De mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Miren lo que está diciendo. Hermano, ni siquiera los hijos de Leví, ni siquiera los de Coat tenían la autorización de ver el arca, aunque estuviesen a cargo de ella. Mire que a quién tenían que llamar primero. A Aarón y a quién. Y a sus hijos. ¿Y qué iban a hacer ellos? Desarmarla y cubrirla. Y de ahí en adelante los versículos nos muestran qué era lo que hacía Aarón y sus hijos. Pero el versículo 15 de ese mismo capítulo nos dice lo siguiente. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, entonces ahí sí que va a pasar. Vendrán pues de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa. No sea que ¿qué? Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Así que si hubiera ido un hijo de Coat y hubiese hecho lo que hizo Usa, ¿qué hubiese pasado? Ok. Versículo 20. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas. ¿Por qué? Porque morirán. Mire lo que Dios les está diciendo. O sea, les está dando directrices muy claras. ¿So pena de qué? De muerte. No era cualquier cosa lo que pasaba con el tabernáculo. Los de Coat tenían una regulación muy especial. Ellos llevaban, pero no miraban ni tocaban para que no murieran. Y así podemos ir entendiendo el evento de David y Usa. No fue una manifestación de la ira de Dios sin qué, sin razón. Estamos entendiendo, ¿no? Usted está haciendo las conexiones en todo lo que estamos hablando y leyendo. Volvamos entonces a segundo libro de Samuel 6, versículo 3. Segundo libro de Samuel 6, 3. Y mire lo que pasó. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! Ese David, todo ese pueblo tan piadoso. ¿No les parece a ustedes? ¡Qué pueblo tan piadoso! Grave error. Aunque hubiese podido ser más rápido, aunque hubiese podido ser más razonable, más estético, lo que hubiese sido, no era esa la manera en la que Dios había regulado el transporte del arca ni del tabernáculo. No importa lo que hayan hecho. Así hubiesen contratado una limusina. No hubiese servido. Desde ahí ya habían cometido errores. Ya desde ahí empezaron. Y quiere usted que para que nos demos cuenta de que es que el Señor no lo hace sin razón, les voy a leer el siguiente pasaje. Éxodo capítulo 25, versículos 12 al 15. Éxodo capítulo 25, versículos 12 al 15. Mire lo que el Señor dijo, lo que el Señor ordenó para esta arca. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas. Hágase la idea. Anillos que van a ser puestos en las esquinas. ¿Sí o no? 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca. ¿Para qué? Para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca. ¿No se quitarán de qué? De ellas. Ay, hermano, o sea, no más el hecho de que ellos hayan visto esos anillos ahí, pegados que no se iban a quitar, debieron haberles recordado que, vengan contigo, hay una manera de transportar esta arca. Y no es como nosotros queremos, no es como nos parece más bonito, no es como, venga iglesia, ¿qué les parece a ustedes si hoy tomamos la cena o no? Hermano, el día que yo haga eso, el Señor me traspasará de lado a lado. Podemos observar entonces que todo estaba regulado por Dios, pero resulta que número 7
nos muestra que cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo, los príncipes trajeron ofrendas y llevaron bueyes y carros para el servicio del ministerio. Estos personajes llevaron 6 carros y 12 bueyes. 6 carros y 12 bueyes cuando terminaron el levantamiento del tabernáculo. Cuando eso pasó, estos personajes, los príncipes, llevaron ofrenda delante del Señor para que pudiera servir en el ministerio. Y el versículo 6 al 9 de este capítulo 7 de Números nos dice lo siguiente. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes. ¿Estaban mal los carros y los bueyes? ¿Estaban mal? No, pero mire lo que hizo Moisés y los dio a los levitas. Oiga bien, 6 ¿qué? 6 carros y 12 bueyes. 6 carros y 12 bueyes. Y él los dio a los levitas. Mire cómo los repartió Moisés. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón. Así que si dio 2 carros y 4 bueyes, ¿cuántos carros quedan? ¿Cuántos carros? Quedan 4 carros. ¿Y quedan cuántos bueyes? 8 bueyes. Listo. Entonces él entregó 2 carros y 4 bueyes a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio. ¿Por qué? Llevaban sobre sí los hombros el servicio del Señor. Entonces no les dio a ellos bueyes ni carros, porque ¿cómo se debía llevar el arca? Sobre los hombros. Para eso estaban los anillos, para eso estaban las basas, las largueritos esos para cargar sobre los hombros, no sobre carros ni sobre bueyes. ¿Y qué hizo David? Pusieron el arca en un ¿qué? En un carro nuevo, con bueyes. Mire que qué fue lo que pasó, que los bueyes tropezaron y ¿qué hizo Usa? Mandó su mano. Cuando desde ahí no tenían por qué haber hecho eso. El arca debía ser llevada en los hombros, no en bueyes ni en carros, y debía ser llevado por una familia especial. Por eso desde el principio David cometió errores en cuanto a lo que Dios había demandado. Lo más tremendo de todo esto, hermanos, es que en la asamblea de todos los que se reunieron, ninguno se levantó para decir, no, David, no haga eso. ¿Por qué? Porque debemos darnos cuenta de que debe venir el sacerdote, sus hijos, cubrir el arca. Debe venir una familia especial. No debe de ser de esa manera. Solamente los que están en encargo. No usa. No hay lío. Ellos no lo haga de esa manera. No carros, no bueyes. Debieron haberlo dicho. Porque ellos conocían ¿qué? La ley del Señor. Así que hermanos, cuando ellos llevaran el arca en un carro, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? O sea, es que ellos no lo hicieron simplemente porque les pareció más bonito. O bueno, sí ellos lo hicieron por eso. Pero la razón primordial de esto fue una. ¿Dónde estaba el arca antes de llegar a donde Abinadab? ¿Dónde estaba el arca? El arca estaba en manos de los filisteos, porque el arca había sido tomada por los filisteos. ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué pasó con los filisteos? Los filisteos transportaron el arca en un carro. Ellos la transportaron en un carro. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces el pueblo de Israel lo que estaba haciendo era imitando la manera en que los filisteos paganos e ignorantes la transportaron cuando la tomaron. Entonces, ¿qué pasó? Como el arca había sido transportada un día en carro y no pasó nada, entonces ellos ¿qué dijeron? ¿Qué asumieron? Si la transportamos en carro, tal vez Dios esté más agradado y por lo tanto no va a pasar nada. Pero mire, yo quiero que usted sepa algo. Un ignorante, un pagano puede pasar por alto el mandamiento de Dios y Dios en su misericordia tal vez no lo acabe ni lo dañe. Pero a aquellos que lo hacen con el conocimiento de Dios, eso es otra voz. Así que una cosa es la ignorancia y otra cosa es ignorar. Son dos cosas muy diferentes, de vida
o de muerte. Ahora, que los ignorantes no van a tener que presentarse delante de Dios, sí, pero Dios puede tener misericordia de la ignorancia, porque no conoce. Pero ignorar, Dios de eso sí no quiere tener misericordia. Y por eso fue lo que ocurrió allá en el evento de David con Usa. Entonces el pueblo, al ver que David, Dios lo acompañaba, que Dios estaba con él, que le estaba entregando, que tenía favor, que todas estas cosas, viene el evento que no se esperaba, al igual que pasó con Nadab y Abiú. Estaban en un ¿qué? Fervor religioso. Y por eso vemos que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hermano, tal vez explicarles o enseñarles más de eso, ya ustedes lo pueden concluir fácilmente a la luz de la misma enseñanza de la Escritura. ¿Qué fue lo que hizo que el furor de Jehová se haya encendido inmediatamente y fulminara a este hombre? ¿Qué fue? La temeridad que cometió. El grave error que realizó este hombre. Cuando se habla de esa temeridad, está diciendo prácticamente que este hombre obró sin razón, sin reflexión, sin pensar, imprudentemente. Ve lo que hace que usted y yo pensemos que no, es que Dios me está favoreciendo, y entonces usted y yo hacemos como y nada sin pensar. Fue un atrevimiento ante Dios que este hombre nunca hubiese pensado. Era mejor que el arca hubiese caído en tierra, que pensar que mi mano es más pura que la tierra que Dios ha creado y que nunca se ha levantado contra él. La tierra nunca se ha rebelado contra Dios. Usted y yo sí, todos los días de nuestra vida. Usa era hijo de Abinadab. Mire, hermano, es que esto no es una cosa, pues, delante de Dios locamente has hecho, como hablábamos hace una semana. Pero ¿qué es lo que pasa? Mire, Usa era hijo de Abinadab, en donde había estado el arca ¿por cuánto tiempo? Por 20 años. Así que Usa no era ignorante ante el arca. El arca estuvo en la casa de Usa y él vio a su papá guardándola, él vio a su papá custodiándola. ¿Qué fue lo que pasó? Que esto llevó a Usa a considerar una familiaridad con el arca. Y por eso se atrevió a hacer lo que hizo. La familiaridad de Usa se convirtió en un agravio delante de Dios, en una temeridad, en un atrevimiento delante del Señor. Así que tengamos cuidado con esto. Porque si usted y yo nos acostumbramos a estar en adoración delante de Dios por costumbre, sepa que esto es una familiaridad. Y cuando usted y yo nos acostumbramos a estar aquí adorando al Señor, cantando sin entendimiento, leyendo la Biblia sin ningún propósito, teniendo aquí todas las cosas y lo hacemos porque sí, sepa una cosa, eso es un atrevimiento delante del Señor. Y esto es tomar a Dios con desprecio y sin reflexión. Y para Dios eso es un pecado que es digno de muerte. Por eso yo me esfuerzo tanto en decirle a ustedes, hermano, que ustedes se preparen y sean conscientes de lo que venimos a hacer acá y en todo tiempo lo que hacemos delante del Señor. Así que lo que causó la muerte de Usa fue esa temeridad. Pero quiero que veamos un poco más. Veamos un poco más. En primer libro de Crónicas 15, del 1 al 3, versículos 1 al 3. Primer libro de Crónicas 15, del 1 al 3. Le voy a leer lo siguiente. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, mire lo que dijo David. En primer libro de Crónicas 15, del 1 al 3. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Miren, hermanos, piensen lo siguiente. Instrucción se ha dado
instrucción tenemos aquí de parte del Señor por su gracia y misericordia. Pero mire las palabras de David. Se requirió la muerte de un hombre para aprender acerca de la desobediencia a Dios o de la obediencia a Dios y a su culto. ¿Qué se requirió? La muerte de un hombre. Hermano, así somos usted y yo de duros. ¿Cuántos padres he visto yo llorando aquí cuando ya no tienen nada que hacer con sus hijos? ¿Por qué? Porque cuando tuvieron toda la oportunidad, nunca lo hicieron. Hermano, que usted y yo tengamos que esperar la muerte de nuestros hijos, la muerte de un hermano, la muerte del que sea, para decir, ay, Dios de verdad, Dios sí es serio, Dios sí es veraz. Entonces, ¿cuál fue la reacción de David ante ese hecho? Lo mismo que pasó con Aarón después de que mató a sus hijos, ¿qué hicieron? Todo lo que el Señor les había mandado. Ahora, piense usted por lo menos si realmente en su vida el castigo de Dios le hace obedecer. Porque si ni aún así, sepa una cosa, usted tiene que buscar al Señor y arrepentirse, porque tal vez usted no conozca a Dios. Porque aún con el castigo, ¿siguen lo mismo? Hermano, ya eso es una dureza de corazón bien grande. Versículo 12 y 15 de ese mismo capítulo 15 de Crónicas. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta ¿sobre dónde? Sobre sus hombros, ¿en dónde? En las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, ¿cuántas cosas se pueden sacar de aquí? Muchísimas cosas se pueden sacar y aplicarlas a nuestro propio corazón. Pero lo que yo quiero decirle es que el principio regulador no es una tradición. El principio regulador es un mandato de Dios. Si esto fuera una tradición, haga como bien le parece. Haga como bien le parece. Venga aquí como quiera. Pero esto es mandato de Dios. Y por lo tanto, esto no es un juego. David aprendió y revisó lo que había ocurrido. Y entonces, en un acto de revertir y de arrepentimiento, retomó el orden que se había perdido desde el primer libro de Crónicas 13. ¿Volvió a hacer lo mismo? No. Ahora fue Dios primero. Y luego fue a los sacerdotes encargados. Y luego el pueblo fue convocado. David fue y dijo, la ordenanza de Dios, yo la tengo. Yo voy a ir a Dios. ¿Cómo es que se hace? Ahora les digo, principales sacerdotes, vengan, hagan como Dios lo ha ordenado, porque por no haberlo hecho así, Dios nos quebrantó y luego convocó al pueblo. No para pedirle aprobación, sino para hacer ya lo que Dios había demandado. Podemos ver que no cualquier culto es acepto entonces por Dios. Se requiere que usted y yo consideremos y nos preparemos para lo que Dios pide. Pero Dios es grande en misericordia y aceptó este arrepentimiento de David. Porque en el versículo 26 de ese mismo capítulo 15 dice, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. ¿Cuándo? ¿Cuándo los acompañó Dios? Cuando lo hicieron ¿cómo? Como Él lo había mandado. Hermanos, podemos entonces notar que el líder, David, era el responsable de saber llevar la adoración a Dios e instruir al pueblo. En la segunda parte ya lo hizo bien. Yo soy el que sé, yo voy a la Biblia, yo llamo a los que están allí, les digo qué se debe hacer y convoco al pueblo y se hace como Dios ha demandado. Por eso se hace necesario, mis amados hermanos, con esto quiero terminar, que tomen en cuenta las directrices que el Señor les da a través de este pastor para que usted y yo no terminemos agraviando al Señor. Hermano, usted no me debe de adorar a mí, adore al Señor. Pero si usted sabe que yo fui puesto como pastor por el Señor, escuche lo que yo le digo, porque no lo hago para su mal, lo hago en lo que puedo entender
para glorificar y honrar y temer al Señor. Oremos al Señor.